en Mago Reddit. La historia de hoy es... Después de 3 años criando a la hija que mi hermana abandonó, ella y su esposo aparecieron en mi puerta diciendo: «Hemos venido a llevar a Lily». Cuando les pregunté si sabían cuál era su color favorito o su juguete preferido, su confianza comenzó a tambalearse. Cuando Megan apareció en mi puerta hace 3 años, su rostro estaba pálido y sus palabras salían atropelladamente. Llevaba a Lily, que apenas tenía 1 año por aquel entonces, acurrucada en sus brazos. Megan no necesitó decir mucho. Podía ver que estaba al borde del colapso. Entre balbuceos me explicó que necesitaba tiempo para ordenar su vida y me suplicó que cuidara de Lily solo por un tiempo. Antes de que pudiera asimilar lo que estaba ocurriendo, ya se había marchado. Megan siempre había sido melodramática, pero esto era diferente. Huía de su matrimonio fracasado con Kenny, un hombre que había dejado claro que no quería saber nada de su hija. Su relación siempre fue tóxica, un ciclo interminable de amor, peleas y promesas vacías. Kenny había abandonado a Megan por otra mujer a mitad de su embarazo, pero ella seguía persiguiéndolo como si fuera su última oportunidad de ser feliz. Al principio pensé que Megan volvería en 1 o 2 semanas. Pasó un mes, luego otro, y mi teléfono apenas sonaba, salvo por algunos mensajes suyos que parecían ocurrencias de última hora. «¿Cómo está Lily? Gracias por cuidarla. Volveré pronto». Cada vez que leía uno, tenía ganas de gritar de frustración. Lily era una niña encantadora, pero adaptarme a la vida como su cuidadora no fue fácil. Estaba acostumbrada a mi tranquila vida de soltera. Trabajaba muchas horas, y mi pequeño apartamento no estaba precisamente acondicionado para un bebé. Las noches eran lo más difícil. Lily lloraba llamando a su madre y yo la mecía hasta que se quedaba dormida en mis brazos. Sus diminutos dedos aferrándose a los míos como si yo fuera su salvavidas. Contemplaba su rostro sereno y me preguntaba qué clase de persona podía alejarse de algo tan precioso. Con el tiempo, sin embargo, algo cambió. Dejé de ver a Lily como la responsabilidad de Megan y comencé a considerarla como mía. Celebraba sus logros con el orgullo de cualquier madre, sus primeros pasos, sus primeras palabras. Sonreí cuando aprendió a decir «¿verdad?», y me emocioné cuando un día me llamó mamá, por accidente. Quizás Megan la había dejado atrás, pero yo no iba a permitir que Lily se sintiera abandonada. Intenté mantener contacto con Megan, pero era como hablar con un fantasma. Dejó de responder a mis actualizaciones sobre Lily, y cualquier intento de conseguir que viniera a verla se topaba con excusas. No tenía idea de dónde estaba ni qué estaba haciendo. Kenny era aún peor. Ni siquiera fingía que le importaba. El muy sinvergüenza tuvo la osadía de afirmar que no estaba preparado para ser padre, como si eso justificara abandonar a su propia hija. A medida que los meses se convertían en años, Lily y yo encontramos nuestro ritmo de vida juntas, y ella se convirtió en la luz de mi mundo. Hice todo lo posible para que se sintiera segura y querida. Tomé turnos extra para pagar la guardería y la matriculé en un preescolar cercano. Mis amigos y compañeros de trabajo se convirtieron en su familia extendida, colmándola de cariño y ayudándome a navegar por el caos de la maternidad. Había momentos de amargura, sin embargo. No podía evitar sentir cierto resentimiento hacia Megan por imponerme esta responsabilidad sin siquiera preguntarme si estaba preparada. Yo también tenía sueños, planes para viajar, desarrollar mi carrera profesional, tal vez formar una familia en mis propios términos algún día, pero esos sueños quedaron en suspenso, y me encontré desempeñando el papel de madre soltera sin previo aviso. Aún así, no podía arrepentirme. Cada vez que Lily corría hacia mí con sus bracitos extendidos o se reía por alguna tontería, todos los sacrificios merecían la pena. Ya no era solo mi sobrina, era mi hija en todos los sentidos importantes. La ausencia de Megan se convirtió en una extraña constante, como una sombra que acechaba en el fondo de nuestras vidas. A menudo me preguntaba si extrañaba a Lily o si siquiera pensaba en ella. ¿Sentiría alguna vez una punzada de culpa por haberla abandonado? ¿O habría seguido adelante completamente? Nos habría borrado de su vida como un capítulo que no quería revisar. Lily no preguntaba mucho por su madre, lo cual era a la vez un alivio y una tristeza. Ocasionalmente, señalaba una vieja foto de Megan que guardaba y preguntaba quién era esa señora. Le decía que era su mamá y cambiaba de tema antes de que las preguntas se volvieran demasiado complicadas. No sabía cómo explicarle el abandono a una niña tan pequeña. En esos momentos tranquilos, no podía evitar preguntarme qué nos deparaba el futuro. Sabía que no se trataba de un acuerdo permanente, al menos, no legalmente. Megan seguía siendo la madre biológica de Lily, y aunque me doliera reconocerlo, tenía derecho a volver y reclamar a su hija en cualquier momento. El pensamiento me aterrorizaba. ¿Qué pasaría si regresara a nuestras vidas un día esperando que todo volviera a ser como antes? ¿Y si intentara quitarme a Lily? Me decía a mí misma que estaba siendo paranoica. Megan no había mostrado ningún interés en ser madre durante 3 años. ¿Por qué empezaría ahora? Pero en el fondo, no podía quitarme la sensación de que esto no había terminado. Y entonces, un día sonó el timbre. Abrí para encontrar a Megan parada allí, sonriendo como si no hubiera desaparecido de nuestras vidas durante años. Se veía diferente, arreglada, segura de sí misma, como recién salida de una revista. Y no venía sola. Kenny estaba a su lado,
con las manos metidas en los bolsillos, con esa actitud arrogante de siempre. Se me revolvió el estómago. Aquello no era una visita social. Hemos venido a llevarnos a Lily, dijo Megan, con un tono tan casual como si estuviera pidiendo una taza de café. La miré fijamente, con la mente acelerada. Lily estaba en la otra habitación coloreando su libro favorito, felizmente ajena a la tormenta que acababa de entrar por la puerta. Las palabras de Megan me golpearon como una bofetada. ¿Llevarse a Lily? Después de 3 años de silencio, pensaba que podía simplemente volver y continuar donde lo había dejado. Sentí que mis manos se cerraban en puños. No iba a permitir que ella o Kenny desarraigaran la vida que Lily y yo habíamos construido juntas. Ya no se trataba solo de legalidades o lazos de sangre. Se trataba de la niña que me llamaba mamá cuando tenía miedo, que me abrazaba con todas sus fuerzas cuando estaba contenta. Se trataba de proteger a la familia en la que nos habíamos convertido. Megan y Kenny no tenían ni idea de con quién se estaban metiendo. Si pensaban que podían volver a nuestras vidas y jugar a la casita feliz, estaban muy equivocados. No iba a permitir que pusieran el mundo de Lily patas arriba por sus caprichos egoístas. La batalla acababa de comenzar. Su anuncio quedó suspendido en el aire como una bomba a punto de estallar. Sentí que mi pulso se aceleraba y cada fibra de mi ser me gritaba que protegiera a Lily. No era solo rabia lo que sentía, sino indignación, incredulidad y una profunda sensación de traición. ¿Cómo se atrevía a aparecer después de 3 años de silencio y exigir llevarse a Lily como si fuera un equipaje olvidado? Me crucé de brazos y me mantuve firme en la puerta, dejando claro que no iban a entrar. El aspecto pulido de Megan podría haber engañado a cualquiera que no la conociera, pero yo veía a través de la fachada. Siempre tuvo el don de ser encantadora cuando le convenía, pero a mí ya no me convencía. ¿Qué crees que estás haciendo aquí?, le pregunté con frialdad. La voz de Megan adoptó ese tono dulzón que siempre usaba cuando quería algo. Kenny y yo hemos arreglado nuestras diferencias, y estamos dando otra oportunidad a nuestro matrimonio, explicó. Queremos volver a ser una familia. Los 3, Kenny, Lily y yo. La desfachatez de sus palabras hizo que me hirviera la sangre. Lily no es un accesorio que puedas dejar y recoger cuando te convenga, le recordé. ¿Acaso recuerdas cuándo fue la última vez que llamaste o enviaste siquiera una tarjeta por su cumpleaños? ¿Sabes cuál es su color favorito? ¿Su juguete preferido? Kenny dio un paso al frente y su expresión arrogante me revolvió las entrañas. Somos los padres de Lily y tenemos derecho a recuperarla, afirmó. Ahora estamos en un momento mucho mejor y preparados para ofrecerle el hogar estable que merece. ¿Hogar estable? Casi me río en su cara. Ese era el hombre que había abandonado a su esposa embarazada para irse con otra mujer, el que no se había molestado en visitar a su propia hija, ni mucho menos en ofrecer apoyo económico o emocional, y ahora quería interpretar el papel de padre devoto. Miré a Megan y Kenny, ambos tan seguros de sí mismos, y algo dentro de mí estalló. Megan, Lily no sabe quién eres, le dije con dureza. Para ella, eres una desconocida, y Kenny, él ni siquiera es un nombre que haya escuchado jamás. ¿Te has parado a pensar cómo afectaría esto a Lily? ¿Ser arrancada del único hogar y la única familia que ha conocido? La sonrisa confiada de Megan flaqueó por un momento, pero Kenny fue rápido en intervenir. Tú la has envenenado contra nosotros, me acusó. La has convertido en tu hija en lugar de la nuestra. Sentí que se me tensaba la mandíbula. ¿En serio intentáis culparme por hacerme cargo cuando vosotros abandonasteis vuestras responsabilidades? Les pregunté, incrédula. Fuiste tú, Megan, quien dejó a Lily sin un plan, sin recursos, sin ninguna intención de volver pronto. Megan trató de defenderse alegando que había pasado por momentos muy difíciles entonces. Afirmó que no estaba en el estado mental adecuado para ser madre, pero que había trabajado duro para poner su vida en orden. No me interesan tus excusas, le corté. Puede que tu salud mental fuera complicada, pero tomaste una decisión egoísta que dejó a tu hija sin madre. La voz de Kenny se tornó gélida cuando dijo que tomarían medidas legales si yo no cooperaba. Fue entonces cuando solté una risa amarga que los sobresaltó a ambos. ¿De verdad crees que algún juez le entregaría a Lily a un hombre que la abandonó antes de que naciera? Le pregunté a Kenny. ¿Piensas que el tribunal ignorará que has estado completamente ausente durante 3 años? Añadí mirando a Megan. La confianza de ella volvió a flaquear, pero se recuperó rápidamente. No he venido a pelear, dijo. Solo quiero lo mejor para Lily. Si realmente te importara lo mejor para Lily, habrías estado aquí todo este tiempo, respondí. No la habrías dejado con otra persona para perseguir a un hombre que repetidamente ha demostrado que no quiere formar parte de su vida. En ese momento, escuché la vocecita de Lily desde la otra habitación. Me estaba llamando, preguntándome si estaba bien. El sonido me devolvió a la realidad y me recordó por qué estaba luchando. Volví a mirar a Megan y Kenny, con voz firme pero serena. Lily es feliz, está segura y querida, les dije, y no voy a permitir que interrumpáis su vida por vuestros motivos egoístas. La apariencia pulida de Megan finalmente se desmoronó y me miró con lágrimas en los ojos, suplicándome que entendiera. Dijo que había cometido errores pero quería enmendarlos. Es demasiado tarde para eso, le respondí. El momento de arreglar las cosas fue hace 3 años, antes de que desapareciera sin dejar rastro.
Kenny murmuró algo entre dientes, y dirigí mi atención hacia él. No tienes ningún derecho a llamarte padre, le dije. Los padres no abandonan, no ignoran a sus hijos durante años y luego aparecen de la nada esperando que todo encaje. Megan comenzó a discutir de nuevo, pero levanté una mano para detenerla. Esto no se trata de tus sentimientos o del ego de Kenny, zanjé. Se trata de Lily, una niña pequeña que no merece ser utilizada como peón en vuestra relación tóxica. Si realmente os importara, la dejaríais donde es amada y cuidada. La conversación terminó con Megan llorando, y Kenny mirándome como si yo fuera la villana de su historia. Se marcharon sin decir una palabra más, pero sabía que no sería lo último que vería de ellos. Mientras observaba cómo su coche se alejaba sentí una enorme tensión porque era consciente de que aquella pelea no había terminado. Megan y Kenny no eran de los que se rinden fácilmente, y no dudaba que volverían con abogados y amenazas. Aún así, no iba a dejar que me intimidaran. Lily era mi prioridad y haría lo que fuera necesario para protegerla. Si querían guerra, no la ganarían. Actualización 1. No pasó mucho tiempo antes de que Megan y Kenny cumplieran sus amenazas. Apenas 2 semanas después de su dramática visita, recibí una carta certificada. Era de un abogado que decía representarlos, explicando su intención de solicitar la custodia de Lily. Se me hizo un nudo en el estómago mientras leía la carta. Me acusaban de retener a Lily lejos de sus legítimos padres, y afirmaban que ahora se encontraban en una posición estable para cuidar de ella. La desfachatez de todo aquello me indignaba. ¿Estables? ¿Dónde estaba esa estabilidad cuando Lily nació o cuando tenía apenas unos meses y me la dejaron a cargo? Cuando enfermaba, cuando aprendía a gatear o cuando decía sus primeras palabras, yo era quien había estado a su lado en cada momento. Llamé inmediatamente a mi abogado, con quien había trabajado antes en asuntos legales menores. Mientras le explicaba la situación, mi voz temblaba por una mezcla de rabia y miedo. Odiaba que me hicieran sentir así, acorralada, como si tuviera que defenderme por hacer lo correcto. Mi abogado me aseguró que tenía un caso sólido. El abandono de Lily, su falta de implicación, y mi papel como cuidadora principal, todo jugaría a mi favor. Aún así, la idea de llevar esto a los tribunales me partía el corazón. En las semanas siguientes, la tensión fue en aumento. Pasé horas recopilando cada documento que pude encontrar, historiales médicos, formularios de la guardería, fotografías y mensajes de texto. Quería asegurarme de que no hubiera lugar a dudas sobre quién había estado ahí para Lily. El estrés empezó a pasarme factura. Por las noches, me sentaba junto a la cama de Lily viéndola dormir y preguntándome cómo iba a explicarle todo esto algún día. Tenía casi 4 años, felizmente ajena a la tormenta que se gestaba a su alrededor, pero no podía evitar pensar en el futuro. En lo que pasaría si, de alguna manera, Megan y Kenny ganaban esta batalla. La idea de que me arrebataran a Lily era insoportable. La primera audiencia judicial estaba programada para un mes después. Megan y Kenny habían contratado a un abogado aparentemente poderoso, alguien que claramente estaba acostumbrado a salirse con la suya. Ni me preguntes de dónde sacaron el dinero. Mientras permanecía sentada en la sala del tribunal aferrándome a una carpeta llena de pruebas, sentí una punzada de ansiedad. La declaración inicial del abogado pintó a Megan y Kenny como una pareja amorosa que había superado sus problemas y ahora estaba lista para ser los padres que Lily merecía. Apenas podía contener mi frustración mientras tergiversaban la historia, haciendo parecer que yo le había arrebatado a Lily en lugar de hacerme cargo cuando ellos la abandonaron. Megan estaba sentada con lágrimas resbalando por su rostro, interpretando el papel de madre desconsolada. Kenny, por su parte, parecía arrogante, como si ya estuviera celebrando su victoria. Cuando llegó mi turno de hablar, le conté al tribunal la verdad. Expliqué cómo Megan había aparecido en mi puerta hace 3 años, dejando a Lily con apenas una bolsa de pañales y una vaga promesa de volver. Describí las noches sin dormir, los sustos médicos y todos los momentos importantes que Megan y Kenny se habían perdido. Dibujé un retrato de la vida que Lily tenía conmigo, una vida llena de amor, estabilidad y apoyo. Mi abogado presentó las pruebas destacando la completa falta de implicación de Megan y Kenny durante los últimos 3 años. El juez escuchaba atentamente mirando de vez en cuando a Megan y Kenny que se removían incómodos bajo su escrutinio. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Megan intentó presentarme como una persona controladora y reacia a darle a Megan una oportunidad de redimirse. Sacaron a relucir los pocos mensajes esporádicos que había enviado a lo largo de los años, afirmando que demostraban sus esfuerzos por mantenerse conectada. Les respondí señalando lo superficiales que eran esos esfuerzos, un puñado de mensajes frente al cuidado diario que Lily necesitaba. La audiencia terminó sin una resolución inmediata. El juez quería tiempo para revisar las pruebas antes de tomar una decisión. Al salir del juzgado sentí una mezcla de agotamiento y determinación. Esto no había terminado, pero no iba a rendirme. Actualización 2. Unos días después, Megan me llamó directamente. Contesté y grabé la llamada por si acaso. Su voz estaba cargada de falsa dulzura mientras intentaba convencerme de llegar a un acuerdo fuera de los tribunales. Dijo que no necesitábamos abogados para resolver esto, que éramos familia y deberíamos trabajar juntas por el bien de Lily. La familia no se abandona y regresa solo cuando es conveniente,
Y encima con una demanda, le contesté con frialdad. Tomaste tu decisión hace 3 años, y no puedes reescribir la historia ahora. El tono de Megan cambió rápidamente, volviéndose amargo y acusatorio. Estás siendo egoísta, me espetó, estás privando a Lily de la oportunidad de crecer con sus padres. Fue entonces cuando perdí la compostura. Ser padre no consiste en tener un vínculo biológico, le solté. Consiste en estar presente cada día, por duro que sea. ¿Dónde estabas tú cuando Lily tenía cólicos y lloraba durante horas sin que nada pudiera calmarla? ¿Dónde estabas cuando dio sus primeros pasos o me llamó mamá por primera vez? Megan no tuvo respuesta, solo silencio al otro lado de la línea. Colgué temblando de rabia. Esa conversación solo reforzó mi determinación. Megan y Kenny podían contratar a los mejores abogados que su dinero pudiera pagar, pero no podían borrar el pasado. No podían cambiar el hecho de que yo había estado allí para Lily, no ellos. Actualización 3. A medida que pasaban las semanas, el caso judicial siguió alargándose. El abogado de Megan y Kenny intentó todas las estrategias posibles para desacreditarme, pero mi abogado luchó con igual fiereza. Cada audiencia era un recordatorio de hasta dónde estaban dispuestos a llegar para ganar, pero me negué a dejar que me intimidaran. Finalmente, después de meses de idas y venidas, el juez convocó una audiencia final. Mi corazón latía desbocado mientras esperaba sentada en la sala la decisión que determinaría el futuro de Lily. Cuando el juez habló, sus palabras fueron claras y contundentes. La custodia completa permanecería conmigo. La petición de Megan y Kenny fue denegada. Una oleada de alivio me invadió. Al salir del juzgado, sentí una sensación de cierre. La batalla no había sido fácil, pero había merecido cada noche sin dormir y cada gota de energía invertida. Lily estaba a salvo, y eso era lo único que importaba. De vuelta en casa, abracé a Lily con fuerza, prometiéndome que nunca permitiría que nadie amenazara a nuestra pequeña familia otra vez. Megan y Kenny habían intentado irrumpir en nuestras vidas, pero habían subestimado mi amor por Lily. Ella no era solo mi sobrina. Era mi hija en todos los sentidos que importaban. Actualización 4. La decisión del tribunal debería haber sido el punto final, pero Megan no estaba dispuesta a dejarlo así. Una semana después del fallo, la encontré de nuevo en mi puerta, esta vez sin Kenny. Lloraba desconsoladamente, rogándome que reconsiderara mi postura. Dijo que no tenía a dónde ir, y que el proceso judicial la había dejado agotada emocional y económicamente. Intentó hacerme sentir culpable, diciendo que la estaba alejando de su propia hija y arruinando su oportunidad de ser madre. Afirmó que Kenny se había distanciado de ella tras perder el juicio, culpándola por el fracaso del caso. La dejé hablar, de pie con los brazos cruzados, esperando a que se quedara sin excusas. Cuando finalmente se calló, le dije con firmeza que nada había cambiado. Le recordé que el juez había tomado su decisión, y que Lily no era un trofeo que pudiera recuperar cuando las cosas se pusieran difíciles. Las lágrimas de Megan se transformaron en rabia. Me acusó de no tener corazón, diciendo que la estaba castigando por errores cometidos cuando era más joven. Dijo que la gente cambia y que merecía otra oportunidad. El cambio no se demuestra con palabras, le respondí, se demuestra con hechos. Si realmente hubieras cambiado, no estarías aquí intentando manipularme después de perder en el tribunal. Habrías respetado la decisión. Y te habrías centrado en reconstruir tu vida en lugar de intentar desestabilizar la mía y la de Lily. Megan, con la voz quebrada, me gritó que era egoísta, que le había robado a su hija y destrozado su vida. Sus palabras dolían, pero no lo demostré. Le dije que si realmente amaba a Lily, dejaría de someterla a esta agitación y la dejaría vivir en paz. Finalmente se marchó. Me quedé un momento en la puerta, respirando hondo para calmarme. En los días siguientes noté algo extraño. Kenny había desaparecido por completo del mapa. Megan había mencionado que él la culpaba por perder el caso, pero no me había dado cuenta de la gravedad del asunto hasta que indagué un poco. Un conocido común me contó que Kenny había hecho las maletas y se había largado de la ciudad poco después del fallo judicial. Se había mudado con otra mujer, y no tenía intención de involucrarse en la vida de Lily. La noticia no me sorprendió, pero me enfureció. Después de todo el caos que había provocado, tuvo la desfachatez de simplemente marcharse, como si nada de esto importara. Recordé cómo se había comportado Kenny durante todo el proceso judicial. Arrogante, seguro de sí mismo y completamente indiferente a las necesidades de Lily. Había fingido querer ser padre, pero en cuanto las cosas no salieron como esperaba, huyó. Cuando le conté a mi abogado sobre la desaparición de Kenny, tampoco se sorprendió. Dijo que solo confirmaba lo que ya sabíamos, que Kenny y Megan nunca estuvieron realmente comprometidos con el bienestar de Lily. Me aseguró que su ausencia no afectaría al acuerdo de custodia, pero aún así me dejó con una sensación de inquietud. Actualización 5. Unas semanas después, recibí una llamada de mi tía, quien había estado vigilando a Megan. Me contó que se había mudado con su nuevo novio, y estaba pasando apuros económicos. Al parecer, había intentado contactar con otros miembros de la familia para pedir ayuda, pero la mayoría se mostraban reacios a involucrarse. La noticia me provocó una punzada de culpabilidad, pero rápidamente la aparté. Los problemas de Megan eran consecuencia directa de sus propias decisiones.
Había priorizado su relación tóxica con Kenny por encima de su propia hija, y ahora afrontaba las consecuencias. Aún así, no podía evitar preguntarme cuál sería su próximo movimiento. Megan no era de las que se rendían fácilmente, y sabía que intentaría encontrar otra forma de conseguir lo que quería. La semana siguiente, Megan apareció en mi lugar de trabajo. Me esperó en el aparcamiento y me abordó cuando me dirigía a mi coche. Se veía agotada y desesperada, con un aspecto descuidado que contrastaba con su anterior imagen impecable. Me suplicó que le permitiera ver a Lily, asegurando que había cambiado y que merecía otra oportunidad. Le expliqué que no se trataba de lo que ella mereciera, sino de lo que era mejor para Lily. Le recordé que había abandonado a su hija cuando era solo una bebé, y que había pasado los últimos 3 años priorizando a Kenny por encima de ella. Megan rompió a llorar, diciendo que se arrepentía de todo y que solo quería arreglar las cosas. Afirmó que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para volver a formar parte de la vida de Lily. Le dije que si hablaba en serio sobre cambiar, necesitaba demostrarlo. No a mí, sino a sí misma. Le sugerí que buscara ayuda psicológica, y se centrara en construir una vida estable antes de siquiera pensar en contactar con Lily de nuevo. Megan me miró con una mezcla de rabia y tristeza, pero no discutió. Simplemente asintió y se alejó. No iba a bajar la guardia. Había visto este patrón antes, promesas de cambio seguidas por el mismo comportamiento destructivo. Mientras acostaba a Lily esa noche, sentí una renovada determinación. Pasara lo que pasase, iba a protegerla. Ella merecía una vida llena de amor y seguridad, no el caos y la inestabilidad que Megan había traído a nuestras vidas. Por ahora, Megan estaba fuera de escena, pero sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que intentara volver. Y cuando lo hiciera, yo estaría preparada. Actualización 6. Habían pasado varios meses desde el encuentro lleno de lágrimas con Megan en el aparcamiento. No había sabido nada de ella desde entonces, y sinceramente, me sentía aliviada. La vida había encontrado un ritmo tranquilo y Lily estaba floreciendo. Había comenzado el preescolar y verla llegar a casa con sus dibujos e historias me llenaba de orgullo. Pero como sospechaba, Megan no había terminado. Una mañana, justo cuando Lily y yo acabábamos de desayunar, sonó el timbre. Dudé antes de abrir, sabiendo en mi interior que no sería una visita agradable. Efectivamente, allí estaba Megan. De pie en mi portal con una mirada decidida y una carpeta en las manos. No esperó a que la invitara a pasar. Se lanzó a un discurso ensayado sobre cómo había estado yendo a terapia, trabajando en sí misma, y tomando medidas para crear una vida mejor. Dijo que incluso había conseguido un nuevo trabajo y encontrado un pequeño apartamento. La escuché con los brazos cruzados, esperando a que llegara al grano. Y entonces lo soltó. Quería derechos de visita. No pude evitar soltar una risa seca. Te recuerdo que el tribunal ya falló en tu contra, le dije. Y Kenny, tu supuesto compañero en esta batalla, desapareció hace meses. La estabilidad no es algo que se fabrique de la noche a la mañana. Megan me miró con ojos suplicantes. No quiero volver a los tribunales, dijo en voz baja. ¿No podríamos llegar a algún acuerdo privado solo entre nosotras? Eso no va a suceder, respondí tajante. Lily no es ningún peón en tu juego de redención. Me alegra que estés haciendo el esfuerzo por cambiar, pero eso no borra años de abandono y egoísmo. Tendrías que mantener esta estabilidad durante al menos un año, antes de que considerara siquiera la posibilidad de visitas supervisadas. Su desesperación se transformó rápidamente en frustración. Eres implacable, me acusó. Estás guardando rencor y manteniendo a Lily alejada por puro despecho. Aquello tocó una fibra sensible. Mis decisiones no tienen nada que ver contigo, repliqué. Se trata de proteger a Lily. ¿Recuerdas todas las veces que antepusiste tus necesidades a las suyas? Las lágrimas que derramó cuando era bebé al darse cuenta de que su madre ya no volvería porque había dejado de sentir su presencia. ¿Cómo esperas que confíe en ti? El rostro de Megan se desmoronó y por un instante casi sentí compasión por ella. Pero entonces dijo algo que borró cualquier atisbo de simpatía. Si realmente quisieras a Lily, le darías la oportunidad de conocer a su verdadera madre. La miré fijamente, atónita por su osadía. El amor no se trata de biología, le contesté con frialdad. Yo soy la madre de Lily en todos los sentidos que importan. Y ninguna cantidad de terapia o superación personal cambiará eso. Megan se quedó callada mientras mis palabras calaban hondo. Finalmente murmuró una disculpa y se dio la vuelta para marcharse. Pero antes de alejarse me miró por encima del hombro y dijo algo que quedó grabado en mi memoria. Espero que nunca tengas que experimentar el dolor de perder a alguien que amas. Fue como un último golpe bajo, una forma de hacerme dudar de mí misma. Pero en lugar de culpa, sentí una sensación de cierre definitivo. Megan había tomado sus decisiones y ahora debía vivir con las consecuencias. Esa noche, mientras arropaba a Lily en la cama, me preguntó si era feliz. La pregunta me pilló por sorpresa, pero sonreí y le dije que sí. Me miró con sus grandes ojos inocentes y respondió que ella también era feliz. En ese instante comprendí que, sin importar lo que Megan intentara hacer, jamás podría arrebatarnos lo que habíamos construido juntas.